Bueno, pues hemos estado estudiando todo este año lo que es consejería bíblica. Hemos platicado que muy probablemente el año que entra, con la ayuda del Señor, si así lo permite, el tema va a ser la familia. Y para terminar o acercarnos a finalizar esta serie de estudios acerca de consejería bíblica, hemos platicado que debemos de aconsejarnos a nosotros mismos. Y hemos estado viendo temas los cuales son muy aplicables al diario vivir, son muy comunes. Por ejemplo, hemos estudiado cuando estoy sin perdonar, hemos estudiado cuando estoy sin arrepentirme, cuando estoy en problemas, cuando estoy en dolor, cuando estoy preocupado, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de ministrarme a mí mismo? Vemos grandes ejemplos, especialmente en el libro de los Salmos, donde los salmistas se ministraban a ellos mismos, se hablaban a ellos mismos, se predicaban ellos mismos, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema que es común, creo que es común para casi todas las personas, con excepción de los que estamos aquí. Cuando estoy enojado, cuando estoy enojado. Y vamos a contestar preguntas como: ¿es pecado enojarse? ¿Qué debo de hacer con ese enojo que siento? ¿Cómo puedo honrar a Dios a través de este sentimiento, de este enojo que traigo por dentro? Bueno, pues lo que vamos a estudiar hoy me fue complejo porque es tan amplio lo que tú vas a encontrar en la Biblia que fue difícil extraer ciertas partes, pero oro que el Señor lo use para su gloria. Y vamos a comenzar definiendo qué es el enojo, qué es la definición, qué es el enojo. Bueno, el consejero bíblico y pastor Quique Torres dice lo siguiente: es una emoción básica que surge de manera natural ante situaciones que se perciben como desagradables o amenazantes. Por su parte, el consejero bíblico David Powlison proporciona esta definición: el enojo es la capacidad dada por Dios para responder ante un mal que nos parece importante. El enojo o la ira siempre expresan dos cosas: algo en tu mundo es importante para ti, y también indica que tú crees que algo no está bien con eso. El enojo siempre, hermanos, va a tener dos elementos. El enojarse va a tener dos elementos. Uno es lo que nos hace enojar. Y lo segundo es cómo lo expresamos. Cuando llega el enojo, cuando tú sientes ese enojo, lo vas a expresar. A veces no es externamente, pero por dentro algo va a suceder en ti. El enojo, por lo general, está asociado con una connotación pecaminosa. Pero déjenme preguntarles algo: ¿es pecado enojarse? ¿Qué crees? ¿Es pecado enojarse? Y los más enojones: no, hermano, pues claro que no. No es pecado. Sí, esa es una prueba para darme cuenta quiénes son los enojones de aquí. No, el enojo no siempre es pecado. De hecho, Dios nos hizo con la capacidad de enojarnos. Y si vamos más allá, la Biblia enseña que Dios experimenta el enojo. Es más, Dios experimenta ira. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 7:11. Mira lo que dice Salmo 7:11. Dice así el salmista: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Vamos a Salmo 2, versículo 4 y 5. Salmo 2, versículo 4 y 5. Dice así el salmista, no nada más se enoja, pero se enfurece. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. No es pecado enojarse. Enojarse en sí no es pecado, porque nuestro Dios es santo y Él experimenta también el enojo. Muchas veces cometemos el error de decirle a las personas que no se enojen, pensando nosotros que es pecado. Pero miren, vamos a Efesios capítulo 4 y miren lo que nos dice Pablo. Efesios capítulo 4, vamos a ver el versículo 26 y luego vamos a brincar al 31. El problema es de que nosotros debemos de asegurarnos que nuestro enojo es santo, adecuado y justificado como el del Señor Jesucristo. Además, cuando te enojas, no solo debes de enojarte por causas adecuadas, sino que tu conducta al expresar ese enojo debe de ser la correcta y no pecaminosa. Muchos nos enojamos con cosas válidas, pero pecamos al expresar ese enojo. Pero en sí no es pecado enojarse. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4, 26. ¿Cómo empieza este versículo? Airaos. El enojo es válido por cosas como la maldad, la inmoralidad, la injusticia. De hecho, parece que Pablo le dice a los hermanos que deben de enojarse. El verbo airaos está escrito aquí en una manera imperativa, es decir, una orden. Debes de enojarte. Ese enojo debería de poner en acción a la iglesia para buscar la santidad. De hecho, de eso se trata ese capítulo. Enójate contra el pecado. Les dice, airaos, pero no pequéis. Ese enojo se debe de controlar, debe de ser expresado en una manera adecuada. No debe de salirse de control. Se puede estar enojado por algo correcto, pero también se puede pecar al expresarlo de una manera incorrecta, y ahí ya tenemos dos culpables y un problema con el Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos ven en esta frase que el enojo mal manejado ciega a las personas y hacen locuras. Pero otras personas sugieren que indica que nos debemos de deshacer del enojo lo más pronto posible, que no debe de terminar el día y nosotros seguir enojados, porque eso no es saludable, no es bueno delante de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al... Interesante, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Un enojo mal manejado es una invitación abierta para que Satanás entre en tu vida. Y quizá muchos de nosotros, desafortunadamente, hemos tomado ese camino. Nos hemos enojado por algo válido, pero al expresarlo, hemos invitado a Satanás a entrar a nuestra vida y manejar esa situación. Por lo tanto, enojarse está bien, como vemos en este pasaje, siempre y cuando sea de una manera bíblica. Y quizá ahorita ya están pasando por tu mente situaciones en las cuales no expresaste adecuadamente ese enojo. Si alguien no sabe manejar el enojo correctamente, va a terminar siendo con el tiempo una persona iracunda. Y una persona iracunda se irá alejando de Dios poco a poco, y no solo se va a alejar de Dios, las personas se van a alejar de Él. Y obviamente Él de las personas. Es un círculo vicioso que se debe de detener
con la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación de su santa palabra. Si el Señor nos alerta contra un enojo mal manejado, es porque podemos manejarlo. Podemos enojarnos por cuestiones válidas y expresarlo de una manera adecuada. ¿Qué debo de hacer cuando me enoje? Debo de tener cuidado de que no se salga de control. Siento enojo por dentro y yo mismo me debo de predicar, Juan, ten cuidado. Ahorita tú ya estás enojado. Ahorita ya no vas a actuar de la misma manera. Camina, respira, cuenta, haz algo, pero tú debes de bajar ese ritmo cardíaco porque el siguiente paso quizás sea una locura y vas a pecar contra tu Dios. Pregunta de aplicación para todos los que están aquí que casi no se enojan. ¿Están listos? Una hermana está lista, gloria a Dios por ella. En tu último enojo, y algunos ven el reloj hace 5 minutos. En tu último enojo, ¿pensaste que debes de actuar con mucha precaución para no pecar contra Dios? Tú mismo debes de decir, ahorita ya no soy el mismo, ahorita la temperatura ya subió, el ritmo cardíaco ya se aceleró. Debo de conducirme con mucho cuidado. Dice Robert Jones, nuestra ira o enojo es nuestra respuesta activa e integral del juicio moral negativo en contra de un mal percibido. Percibimos algo como mal y eso hace que nos enojemos, pero como vimos en la definición, no es pecado enojarse, sino por qué nos enojamos y cómo lo expresamos. Ahora, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? Está fácil, tienes la mecha corta, por eso. ¿Verdad? Pero cuando fui a la Biblia la respuesta no era tan sencilla. Ya vimos basado en las definiciones que te enojas porque fuiste creado a la imagen de Dios. Por esa razón te enojas. El enojo es un sistema que Dios ha puesto en ti que te impulsa a actuar. Pero como otros sistemas, debe de ser santificado para que funcione para la gloria de nuestro Dios, para que funcione adecuadamente. Debes saber evaluar tú muy bien las circunstancias a la luz de la Biblia para que justifiques por lo que te estás enojando, para que te enojes por algo que Dios dice que está bien que te enojes. También ese enojo lo debes de expresar en una manera adecuada, una manera piadosa que traiga gloria a Dios. Para encontrar la razón técnica por la cual tú te enojas, el Señor Jesús dice que debes de buscar en tu corazón. Ahí está la razón técnica por la cual te enojas. Ve conmigo por favor a Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículos del 43 al 45. Y la pregunta es, ¿por qué me enojo? Y el Señor dice, Juan, tú debes de buscar en tu corazón y ahí vas a encontrar las razones por las cuales te enojas. Dice Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te fijas? El fruto externo de nuestra conducta procede de lo que le has estado echando al corazón. Por lo tanto, es muy importante saber cómo funciona tu corazón para que puedas entender por qué te enojas. Vamos a dar un repaso rápido
a nuestra clase de consejería bíblica y la estructura del corazón. ¿Se fijan qué bonitos me salen los corazones? Según la Biblia, el corazón tiene esta estructura. Está compuesto por, ¿se acuerdan? Pensamientos. ¿Por qué más? Emociones. ¿Y qué más? Exactamente. Esa es la estructura de tu corazón según la Biblia. Está compuesto por pensamientos, que es la parte cognitiva. Aquí está la información, el conocimiento, la mente, el razonamiento. Ahí es donde se almacena todo esto, se almacena una gran cantidad de información. Ahora en las emociones, ahí están los deseos, los sentimientos, lo que valoras, aquí va a estar en las emociones. Y por último, la parte volitiva, que es la voluntad. Lo que la persona termina haciendo, lo que decide, lo que quiere, ahí se va a almacenar. Esta es la parte de la acción. Estas tres partes están sumamente relacionadas entre sí, están interactuando todo el tiempo, como estudiamos hace algunos meses en esta clase. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Estoy muy tranquilo yo en mi casa viendo la televisión y de repente aparece un comercial en la televisión y ese comercial tiene la intención de ponerme información en mis pensamientos. ¿Y qué creen que aparece ahí en la televisión? Una hamburguesa jugosa de doble carne con queso que se está derritiendo despacito, despacito y con un pedazo de lechuga para adornar. Entonces, mis emociones comienzan a activarse y siento antojo de esa hamburguesa que está ahí. Y están pasando saliva ustedes, nomás se la estoy describiendo, en serio. ¿Qué sucede ahora? Mi voluntad ha sido alterada. Ese comercial me hizo pensar y traer a mi mente una hamburguesa. Antes no estaba ahí. ¿Y qué sucede? Ahora quiero una y en cuanto termine ese comercial, voy y compro una, porque ya está aquí, me impulsó a actuar. Así es como sucede, así es como funciona el corazón. Ahora mis prioridades han cambiado. Mi prioridad era estar sentado, tranquilo, viendo televisión, pero ahora mi prioridad me dice, quiero ir a comprar una jugosa hamburguesa de Chester. Por cierto, son las mejores aquí, Chester Burger, por si no lo saben. Lo siento por los de In-N-Out. ¿Te fijas? Así sucede también cuando te enojas. Algo sucede en tu alrededor, comienzas a recolectar esa información, la pones en tu mente y la mente comienza a evaluar esa información de acuerdo al criterio o lo que tengas anteriormente en tu mente. Por esa razón este paso es muy importante. Si tú no te alimentas con la palabra de Dios, si la Biblia no está fresca en tu mente, en cuanto llegue ese acontecimiento, ¿con qué lo vas a comparar? ¿Con qué lo vas a evaluar? A veces pensamos que faltar una vez a la iglesia no pasa nada. Sí pasa, hermano. Porque cada vez que tú vienes aquí, estás poniendo información bíblica a tu mente y está fresca. Y cuando suceda algo es lo primero que va a salir. Pero si no vienes a la iglesia, ¿qué le estás metiendo a tu mente? Sí pasa y pasa mucho. Entonces yo necesito constantemente, como en el Salmo 1, meditar en la palabra de día y de noche. Cuando suceda algo externo, es con lo que yo lo voy a evaluar. Entonces, sucede algo, lo evalúo y mi corazón comienza a sentir. Y llego a la conclusión de que es algo injusto y sale la emoción, me enojo. Y ese enojo, o puede ser el sentimiento de tristeza, o puede ser alegría,
entonces mi voluntad se altera y es cuando lloro, me río o me enojo. Así es como funciona tu corazón. Por lo tanto, te enojas porque tu mente evalúa que algo importante en tu mundo está mal o es injusto. Deseas algo que crees que mereces y no lo tienes y por eso te enojas. Alguien te dice algo que crees que no es lo correcto y te enojas. Te impiden hacer algo que deseas y que quieres y te enojas. Porque tú estás evaluando toda esa información constantemente. Imagínate que alguien pasa a tu lado y no te saluda. Un ejemplo, puedes poner cualquier otro ejemplo. Piensa en algo que te moleste mucho. Alguien pasa y no te saluda. En ese momento, tu mente recolecta esa información y la pone aquí. Si tú has estado en la palabra de Dios, vas a evaluar esa conducta de la siguiente manera. Por ejemplo, ve conmigo a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Si tú has estado en la palabra de Dios, en oración, en comunión con el Señor, te van a venir pasajes como este. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Así vas a pensar. ¿O qué tal Proverbios 15:1? Mira lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. Sucede algo y estos pasajes se te vienen a la mente porque la palabra de Dios está fresca ahí, en tu pensamiento. Entonces alguien pasa, no te saluda y tú quieres pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Y tú dices, la blanda respuesta calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. Y entonces al hacer esa evaluación vas a decir, quizá no me vio. Quizá ese hermano, esa hermana no me vio. O ¿sabes qué? Yo debo de orar por esa persona porque a lo mejor tiene un problema tan fuerte que no alcanza a percibir lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, no vas a juzgar a la persona como culpable sin antes recolectar la información adecuada, sin antes platicar con esa persona. El sentimiento que vendrá no será de enojo, sino de compasión, de amor por esa persona que algo está pasando en su vida. La acción que ejecutarás será platicar con esa persona y no encararla o juzgar su corazón, lo cual es pecaminoso. Pero si no has estado en comunión con Dios y su palabra, sucederá algo totalmente opuesto. Pondrás a la persona en el banquillo de los acusados, la declararás culpable, dictarás la sentencia y tú mismo vas a ejecutar la pena, el castigo contra ese pecador. Le vas a dejar de hablar, le levantarás la voz, irás a enfrentarlo, encararlo. ¿Te fijas la diferencia? Yo creo que es clara la diferencia. Por eso es muy importante que tú estés en la palabra de Dios, que no pierdas ninguna oportunidad de congregarte, que todos los días estés meditando en la Biblia, porque si no vas a actuar de una manera muy diferente. El enojo refleja la verdad que hay realmente en tu corazón y tu relación con Dios verdaderamente. Por esa razón, para mi carácter explosivo, debo de rendir mi mente, mis sentimientos y mi voluntad a Dios. Si la palabra del Señor santifica cada parte de mi corazón, mi evaluación de las circunstancias de la vida va a ser correcta. Y yo me voy a enojar por las cosas que realmente merecen la pena enojarme y voy a actuar de una manera adecuada.
Mira lo que dice Salmo 25:19. Y quizás ustedes han de pensar, no, usted, pastor, lo dice porque tiene un carácter bien bonito. Pero yo, ay, mi esposa ya me echó ojos. Se me olvidó que estaba aquí. Salmo 25:19, miren lo que dice. Salmo 25:19. Bueno, no, mejor del 17 al 21. Del 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Sí. Uy, no se enojen. Amén. Sí, híjole. Miren lo que sucede aquí. Versículo 17, Salmo 25:17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, ora el salmista. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una persona maltratada, herida y ofendida. Dependiendo de lo que gobierne su corazón, dependiendo de lo que le haya metido a ese corazón, a esa mente, así va a responder en tal situación. Quizá desesperación, va a responder con odio, con enojo, con violencia o con amargura, dependiendo de lo que tenga su parte de los pensamientos en el corazón. ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo responderías tú? Alguien te está tratando de esa manera. Te ha ofendido, te ha maltratado. ¿Cómo responderías tú? Mira el versículo 21. ¿Cómo respondió este hombre? Esto es increíble. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Qué ejemplo, hermanos. Qué estándar nos pone la palabra del Señor. Respondió con santidad porque en su corazón está el Señor. Su corazón está alineado con la voluntad de Dios totalmente. Este corazón busca agradar a Dios a pesar de la injusticia. No busca agradarse a Él. No es egocéntrico. Para este corazón lo importante es darle gloria a su Dios a pesar de la ofensa. No se niega el dolor, no se niega la ofensa, pero miren cómo está respondiendo él. Si tú respondes explosivamente, las personas o las circunstancias no son el problema, hermano. A veces huimos del ambiente, de las personas y de las circunstancias, pero ellos no son el problema. Simplemente están sacando a la luz lo que tienes en tu corazón. Y cuando te cambias de ambiente, tu corazón va contigo. Y esos problemas. Respondes adecuadamente a las circunstancias cuando tú has santificado a tu corazón. Y no importa las personas, no importa lo que suceda a tu alrededor. Tú eres el problema. Yo soy el problema. Mi corazón es el problema, no las personas. La solución no es cambiar de entorno. La solución es rendirnos al Señor. Y recuerden, en el contexto de la consejería bíblica, estamos hablándole a creyentes, aquellos que escucharon el evangelio correcto y respondieron con arrepentimiento y fe. Lo que Dios quiere es que cambies tú y que no cambies tu entorno. A veces pensamos que cambiando el entorno vamos a cambiar. No, hermano, nos llevamos todo el mugrero que hemos acumulado en el corazón. Dios se va a encargar de aquellos que pecan contra ti, pero tú le vas a dar cuenta de cómo respondes con ese enojo. ¿Qué debo hacer cuando me enoje? Debo de detenerme y escuchar cada parte de mi corazón porque me va a mostrar qué hay ahí realmente, cuál es mi relación con Dios y su palabra. Debo de detenerme y escuchar qué hay en mis pensamientos. No, pues es que todo el día me la pasé viendo, no sé, películas de acción, noticieros y estoy todo alterado. Pues claro que algo me va a prender como cerillo luego.
Entonces debo de analizarme, debo de dejar eso y llenarme de la palabra del Señor. Debo de pensar, a lo mejor hay una predisposición en mí. Hay veces que estamos predispuestos, llenamos nuestro corazón de predisposiciones y cualquier cosita que suceda, ¡pum!, nos hace explotar. Debemos de analizar cada parte de nosotros. ¿Están listos para la pregunta de aplicación? Sí. Eso. En mi último enojo, hace 5 minutos, ¿se me vino a la mente algún versículo bíblico? ¿Se te vino a la mente algún versículo bíblico? ¿Sentí y actué correctamente? Esta persona me hace enojar. Bueno, dijo algo que me hizo enojar. ¿Sabes qué, Juan? La respuesta blanda calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. Y ya nos tranquilizamos. Pero si no se te viene un versículo bíblico, eso es un foco rojo. Entonces, ¿qué le estás echando a tu corazón? ¿Qué le estás metiendo? No estoy aquí para entretenerte, sino para compartir eso y tú lo atesores en el corazón y lo pongas a la práctica. Si no se te viene un versículo bíblico, si no se te viene a la mente cómo Dios quiere que actúes, algo no está bien. Algo no está bien. Y debemos de analizarnos. Podemos tener mucha información, pero tiene que estar fresca en la mente. Dice David Paulison, a Dios le interesan las cosas que te hacen enojar, pero también le importa cómo manejas tu ira. Si no aprendes a controlar tu enojo, te volverás un amargado y te alejarás de Dios y de las personas. Y no queremos ser este tipo de gente. No queremos ser ese tipo de gente a la cual le sacan la vuelta. Expresiones pecaminosas del enojo. Hay 2 expresiones pecaminosas del enojo, 2 extremos. El primero se conoce como la ventilación o explosión. Y el segundo se conoce como la internalización. Internalización. ¿Por qué usan nombres tan largos? La ventilación, también conocida como la explosión, ¿qué es eso? Se manifiesta de varias formas de comunicación antibíblicas. Tú te molestas por algo que consideras que es injusto y lo expresas gritando, insultando, blasfemando, siendo grosero, faltando al respeto, acusando falsamente, lanzando objetos, golpeando, pateando cosas y a veces hasta personas. Y claro, al perro también. ¿No les ha pasado? Las personas se enojan y hasta el pobre perrito. ¿Qué culpa tiene el pobre perrito? Sí, híjole. ¿Cómo no va y patea al león del zoológico, verdad? A ver si es cierto. Pero al pobre chihuahua lo agarra como pelota de fútbol. Y obviamente este tipo de personas no tiene en cuenta pasajes como Proverbios 15:18. Mira lo que dice Proverbios 15:18. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Obviamente, este tipo de cosas no se le vendrá a la mente. Proverbios 29:11, miren lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El sabio, fíjense bien lo que nos está diciendo el proverbista, el sabio. ¿Por qué es sabio? Ya vimos, estudiamos hace algunos años Proverbios. Es aquel que vive de acuerdo a los estándares de Dios. Y es el que trae la palabra de Dios a su mente y calma esa ira, la controla.
Aparentemente, el que se enoja fácilmente es una persona fuerte, trata de imponer. La realidad es que a la luz de la palabra de Dios es una persona muy débil, muy pusilánime. Miren lo que dice Proverbios 14:29. Hay personas que creen que al enojarse, al levantar la voz, van a obtener autoridad. No, la realidad es que no. Alguien que levanta la voz es que está desesperado, no sabe cómo comunicarse, no sabe cómo expresarse, y en esa desesperación levanta la voz, patalea, manotea. Mira lo que dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse, ¿sabes qué? Ese es grande de entendimiento. No el que grita, no, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es decir, para que lo lleven al punto de enojarse, tiene que pasar algo realmente fuerte. Mas el que es impaciente de espíritu, saca a la luz la necedad, enaltece la necedad. Miren Proverbios 15:18. No, ya lo leímos. Proverbios 16:32. No se enojen, tengo más. Sí, jole. Por cierto, en lo que lo buscan, queremos darle la bienvenida a los visitantes. Vemos que hay varios visitantes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. No se lleven una mala impresión de nosotros. Han de decir, estos de aquí, híjole, han de ser bien enojones, por eso les están enseñando esto. No es así. ¿Verdad que no, hermanos? No, ya ven, no. Los invitamos la próxima semana, vamos a hablar acerca del gozo. Eso es lo que nos caracteriza, el gozo. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Te fijas? Las personas que se airan, que se enojan, creen que están mostrando valentía o fuerza. No, la realidad es que estás sacando debilidad, estás sacando impotencia y no sabes cómo expresarte. El resto del versículo dice, y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, que sabe controlarlo, es mejor que el que toma una ciudad, es más fuerte que aquel que toma una ciudad. Quien tiene un carácter explosivo realmente está mostrando debilidad. Y esa forma de expresarlo se conoce como explosión o ventilación. Lo saca todo, lo ventila. Pero hay otro extremo también, y ese extremo que es pecaminoso se conoce como la internalización, también se conoce como yo hubiera usado mejor esta palabra, está más fácil, encerramiento. Muchas personas escogen este método creyendo que es adecuado y que están bien delante de Dios. Deciden guardárselo todo, lo cual es muy peligroso. Son calladitos, pero por dentro existe una revolución. Les gritan y tanto, pero ellos como si nada. La realidad es que son como una olla de presión que solo es cuestión de tiempo para que exploten. Este tipo de personas no saben expresar su enojo. Alguien los hace enojar y aparentemente todo está bien porque no dicen nada, no expresan nada, pero por dentro están acumulando cosas y solo es cuestión de tiempo para que exploten, y esto tiene efectos físicos y espirituales muy graves. Este tipo de personas violan principios bíblicos básicos como el siguiente. Ve conmigo por favor a Mateo 5, 23 al 25. Mateo 5, 23 al 25. Mira lo que dice aquí. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te fijas lo que dice la Biblia? En otras palabras, no acumules nada. Ve y arregla esa situación. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Rápidamente deshazte de ese enojo. Mira Lucas 17:3 lo que dice. Lucas 17:3. Mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Nuevamente nos impulsa a estar sacando todo, a no acumular nada. En otras palabras, el Señor pide que cada uno de nosotros hagamos limpieza constante en nuestro corazón. Constantemente tenemos que limpiarnos. Una persona que expresa de una manera incorrecta el enojo se hace daño a sí misma y también le hace daño a aquellos que lo rodean. Como creyentes estamos llamados a expresar nuestro enojo en una manera adecuada, santa, correcta. Si no, tú también vas a ser culpable de esa situación al momento de expresar ese enojo en una manera pecaminosa. ¿Qué debo de hacer cuando me enoje? Debo de cuidar cómo lo expreso. Debo de expresarlo de una manera que no sea pecaminosa. No debo de ser culpable de explosión o culpable de encerramiento. Y debo de aplicar los principios básicos de Mateo y Lucas. Limpiar el corazón constantemente. Pregunta de aplicación, ¿están listos? Híjole, ¿están listos? Ahora sí se van a enojar conmigo. ¿Eres una persona que tiene un problema de enojo de ventilación? Es decir, que explotas fácilmente. No, yo no. Siguiente pregunta, a ver quién más echa de cabeza. ¿Eres una persona con problemas de internalización? Es decir, que te encierras y guardas ese enojo. Ay. No, y ahorita que termine la clase usted y yo platicamos. Siguiente pregunta. ¿Puedes ver que cualquiera de estos dos tipos de expresión es pecaminoso delante del Señor? ¿Lo puedes ver a la luz de la palabra de Dios? Que Dios nos ayude a expresar el enojo correctamente, porque tiene efectos espirituales graves, y no solo efectos espirituales, sino también efectos físicos graves, y ese será nuestro siguiente tema, los efectos físicos del enojo. Efectos físicos. El enojo pecaminoso que no se trata adecuadamente afecta a las personas físicamente. Nos vamos a ir rápido aquí. Y estos efectos físicos incluyen problemas cardiovasculares. Pueden aumentar significativamente el riesgo de ataques cardíacos. Provocan que los vasos sanguíneos no se dilaten adecuadamente. Esto puede dañar las arterias con el tiempo, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. Una persona que se enoja constantemente está afectando sus arterias. Otro problema se ve reflejado en el sistema gastrointestinal. El cuerpo comienza a producir una gran cantidad de proteínas y hormonas que aumentan la inflamación dentro del cuerpo. Esta inflamación crónica puede incrementar el riesgo y llevar a varias enfermedades en tu cuerpo. También genera problemas en el cerebro. Cuando nos enojamos, explotamos, el cuerpo libera hormonas como las del estrés en el torrente sanguíneo.
Niveles altos de esta hormona pueden dañar las células nerviosas del cerebro. Esto puede afectar la toma de decisiones, la atención y aún la memoria. Una persona que se enoja fácilmente no es sabia porque no piensa en su salud. No está cuidando su salud. Mira cómo Job alerta contra el enojo apresurado. Eclesiastés 7:9. Pasaje muy parecido a los que hemos visto de Proverbios. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. Versión hispana: no tengas la mecha corta. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Necios. Este verso da la idea de que la persona no se detiene a evaluar la situación como lo estudiamos anteriormente y ni siquiera mide las consecuencias. Job nos dice: tú no seas de este tipo de personas. Tú lo que quieres es agradar a Dios. El Espíritu Santo mora en ti. Tienes la palabra del Señor. Sabes cómo enojarte y de qué enojarte. Que no te confundan con este tipo de personas que son los necios. Mira lo que dice Proverbios 19:19. Debemos de cuidar nuestra salud. El de grande ira llevará la pena. Es decir, va a haber consecuencias. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Se va a ir incrementando los problemas en su vida. Y va a tener consecuencias que se van a ver reflejadas en su cuerpo, en su salud. Si quieres tú cuidar tu salud, aprende de nuestro Dios. Mira cómo se enoja nuestro Dios. Salmo 35 nos da un gran ejemplo. Salmo 35. Mira cómo se enoja nuestro Dios. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La alegría. ¿Qué debo de hacer cuando me enojo? Debo recordar que eso no es sabio. Que debo de tener cuidado, no es espiritual, no ayuda y afecta a mi salud. Debo de tener cuidado hasta dónde escala mi enojo, porque estoy afectando mi salud. No es sabio, no es espiritual, ni siquiera ayuda y estoy amolando mi salud. ¿Le seguimos o aquí le paramos? 2 personas quieren seguirle. ¿Y las otras? ¿Qué onda con ustedes? Ya se quieren ir, ¿verdad? ¿Están enojados? ¿Usted que los hace enojar? ¿Yo qué? Pregunta de aplicación. ¿Están listos? Ay, ahora sí se van a enojar conmigo. ¿Estás dispuesto a cambiar tu salud por un enojo pecaminoso? ¿Realmente vale la pena cambiar tu salud por un enojo pecaminoso? Que Dios nos ayude a atesorar eso en el corazón. Ahora, decíamos al inicio que no es pecado enojarse, pero ¿cómo debemos de enojarnos? El mejor ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él realmente se enojaba, pero miren lo que nos enseña. Vamos a Marcos 3:5 y veamos nuestro ejemplo a seguir. El Señor se enojó por razones válidas.
Y ese sentimiento de enojo lo impulsó a actuar, pero de una manera adecuada. Marcos 10:14, otro ejemplo. Marcos 10:14. Miren por qué se enojó. Cuando él quería ministrar, bendecir, pusieron tropiezo y eso hizo que se enojara. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Eso es algo válido, ¿por qué enojarse? ¿Y cuál fue su acción cuando se enojó? Defender a los niños y decirles: no, que vengan aquí, que vengan a mí. Jesús incluso llegó a controlar su enojo, pero no dejó que el enojo lo controlara a él, como hemos estudiado. Mira lo que dice Juan 11:33. Él va al funeral de Lázaro y ahí se molesta. ¿Ya tienen Juan 11:33? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu. Esa palabra entristeció no la alcanzamos a ver nosotros en español, pero algunas versiones la traducen como se enojó y se conmovió. Fueron dos sentimientos, tristeza y a la vez enojo por la incredulidad de ellos. Pero no se salió de control, no se sabe la razón por la cual tenía estos sentimientos encontrados, pero él lo supo manejar de una manera adecuada. Juan Calvino decía que su enojo era con la realidad de la muerte, pero el punto es que él estaba enojado y lo expresó adecuadamente. Además, el Señor Jesús incluso se enfurecía. Miren Mateo 21, 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Mira lo que dice Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hacían estas personas? Abusaban de aquellos que realmente querían ir a presentar las ofrendas. ¿Y cómo lo expresó el Señor? Aquí sí lo expresó de una manera un tanto violenta. Pero ¿te fijas las razones? No era por él, sino porque la gloria del Señor estaba en juego y ellos estaban poniendo tropiezo y simplemente estaban haciendo negocio de lo que debería de ser santo. El Señor Jesús, incluso cuando se enojó, llegó a insultar. Miren lo que dice Mateo 15:7. Mateo 15:7. Como podemos ver nosotros, el Señor Jesús fue Dios, pero también fue hombre. Las circunstancias sí afectaban al Señor Jesús y lo impulsaban a actuar. No se quedaba de brazos cruzados ante una injusticia. Él incluso llegaba a insultar, pero sus insultos estaban llenos de verdad y de enseñanza para hacer reaccionar a ese pecador. Por ejemplo, Mateo 15:7 dice: hipócritas. Ahí los está insultando, pero miren cómo busca él hacerlos reaccionar con la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. No vayan a salir de aquí hipócritas y le sacan la Biblia. No, estamos viendo que el Señor Jesús realmente escaló su enojo cuando llegaban a una situación extrema.
¿Cómo le habló a la mujer en el pozo, a pesar de que era pecadora? Con amor, con dulzura. Pero ¿cómo le hablaba a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes? Mira Mateo 23, 27 lo que dice. Cómo el Señor Jesús también insultaba, pero en una manera santa. Y les daba enseñanza en ese insulto. No simplemente es como nosotros pecaminosamente buscamos desahogarnos. Sacamos toda la basura que traemos adentro y ya después, hasta descansamos, ¿verdad? Pero con el Señor Jesús no. Mira lo que les dijo aquí. Porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados. Les está ayudando a reaccionar. Por fuera se ven muy bien, muy guapos, de corbata, bien peinados, si tienen pelo. Pero por dentro ustedes están podridos. Y el Señor ve el corazón. Lucas 13:32 también era muy valiente. Lucas 13:32. Herodes quería matar al Señor Jesús y mira cómo se refiere a él. Pocas veces escuchamos al Señor Jesús hablar de esta manera. Y les dijo, id, decid a aquella zorra. Y ahí el Señor estaba describiendo la personalidad de Herodes. Cuando él hablaba e insultaba, sus palabras estaban llenas de sabiduría. Él buscaba hacer reaccionar a las personas, traer convicción, llevarlos a los pies de Dios. Mira Juan 8:44, otro insulto fuertísimo, Juan 8:44. Qué hermoso se escucha la Biblia cuando le dan vueltas. Cosas que hemos perdido con el tiempo y la tecnología. Hemos ganado muchas cosas con la tecnología, ¡tarán! Pero hemos perdido muchas cosas que eran hermosas, la verdad. Miren lo que dice aquí. El Señor Jesucristo les dice esto para hacerlos reaccionar. Ellos decían, no, pues nosotros somos hijos de Abraham. Y les dice el Señor, no. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Esas palabras, más que insultarlos, tenían el propósito de hacerlos reaccionar. Que el Señor nos ayude para que cuando haya un enojo válido, nos enojemos de esta manera. Que no simplemente explotemos, sino que busquemos ayudar a la persona, ayudar esa alma que está enfrente a que haga las cosas a la manera de Dios. Qué diferente, ¿verdad?, a cómo nos enojamos. Bueno, ustedes no, yo sí. ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Sabes? En resumen, Dios te ha dado la capacidad de enojarte. El que te enojes no es malo, siempre y cuando sea por cuestiones válidas y lo expreses de la manera adecuada. Porque ese enojo es un sensor que Dios puso dentro de ti para ponerte en acción. El enojo te debe de impulsar a hacer actos de justicia a favor de la obra de nuestro Dios. El enojo es una de las emociones que muestran claramente qué hay en tu corazón. A veces nos tocan un ídolo y ¡pum!, nos encendemos, y uno mismo debe de tener la capacidad, como estudiamos, de decir, esto es un ídolo y yo debo de derribarlo. Me están tocando a mi ídolo y ¡pum!, me enojo. Eso no está bien. Debemos de hacerlo como lo hacía el Señor. Su enojo buscaba la gloria de su Padre, no el beneficio personal. Que el Señor nos ayude a enojarnos de esa manera. ¿Qué debo de hacer cuando me enoje? Debo de pensar cómo se enojaba el Señor Jesús y evaluar esa situación, si realmente vale la pena que me enoje. Y si vale la pena porque le va a traer gloria a Dios, entonces debo de expresarlo como lo hacía el Señor Jesús.
pensando en la persona que tengo enfrente y ayudándola a que rinda su vida al Señor Jesucristo. ¿Están listos para la pregunta de aplicación? Cuando tú te enojas, ¿qué tanto del Señor Jesús ven las personas que te rodean? ¿Qué tanto del Señor Jesús ven las personas que te rodean? Sabemos que nosotros somos creyentes los 7 días de la semana, las 24 horas. En todo momento tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesucristo, aún en el enojo. Cuando te enojas, ¿qué tanto ven del Señor Jesús las personas a tu alrededor? Pueden ver que es un enojo santo, justificado. Pueden ver que es una forma de reaccionar piadosa, amorosa por el que está enfrente. Yo creo, hermanos, que tenemos que regresar al estándar bíblico. Desafortunadamente, a través de los años hemos estado bajando el estándar en cosas simples como estas. Y no se crean, no están solos en la lucha. Todos estamos luchando con este carácter. Que el Señor nos ayude. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, enojos? Ay, sí, ahora sí sonríen, ¿verdad? Pero a mitad de la clase me echaban unos ojotes que, híjole.